Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morén estuvimos pensando en la conveniencia de hacer algunas reflexiones y comentarios que nos permitan vivir mejor. En este primer bloque nos pareció interesante hacer algunas referencias de un congreso que se realizó en Armenia, el Congreso Mundial de los Profesionales de la Salud, que nosotros lo tuvimos en el año 2017, y estuvimos en Yereván, y durante este congreso hay dos temas que realmente me impactaron mucho. Por un lado, hay una fundación donde grupos de armenios de California trabajan junto con armenios, profesionales armenios en Yereván para tratar que los niños con sordera puedan controlar esta dificultad y hablar, conectarse. Y entonces vi cómo la colocación de implantes cocleares en chicos con esta dificultad les cambiaba la vida. Y entonces vimos que estos chicos, después del implante coclear y la educación que recibían, realmente se comportaban como si nunca hubiesen tenido esta dificultad en la audición. Me pareció un tema muy importante. En el país también se realiza y que nosotros tenemos que tratar de que el problema de la audición pueda de alguna manera controlarse. Inés, ¿qué pasa con la audición, con los trastornos de la audición en el adulto mayor, en el adulto? Todas las personas a medida que avanzamos en la edad tenemos o podemos tener un fenómeno que se llama otoesclerosis, en la cual los huesecillos del oído medio, que se llaman estribo, yunque y martillo, empiezan a adquirir, no se articulan bien, adquieren un poquito de dureza y eso hace que la transmisión del sonido no sea tan buena como cuando somos más jóvenes. Entonces comienzan los trastornos llamados para nosotros hipoacusia y si no se llaman sordera. Lo importante de la hipoacusia en un adulto mayor es que lo empieza a aislar, como al niño que no puede oír y no puede hablar, el adulto que no puede escuchar, queda aislado. ¿Por qué? Porque en las reuniones que hay más de 2 personas, cuando se acoplan las voces o hablan 2 o 3 personas a la vez, hacen como una resonancia que la persona no escucha. Entonces el adulto empieza a tomar algunos atisbos de mejoría y empieza a leer los labios. Pero ¿qué sucede? Cuando en la conversación participan 3 o 4 personas y alguno no está bien de frente con el adulto mayor, empieza a perder el hilo de la conversación. Cuando eso sucede, empieza a preguntar, ¿qué dijiste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No entendí. Y empiezan a veces las bromas que no son malintencionadas, incluso del mismo grupo familiar o de amigos, y eso hace que esta persona deje de preguntar. Cuando deja de preguntar, no entiende de lo que se habla y muchas veces, lo vemos en el consultorio, le decimos a los pacientes, andar a reuniones, mantener la vida social para mantener su actividad intelectual y su independencia, y el adulto mayor empieza a retraerse, a no querer ir, a no pasar vergüenza, a sentirse aislado, y esa hipoacusia genera un estado de aislamiento y de soledad. Por eso es muy importante que los derivemos a un otorrinolaringólogo, que le haga una audiometría, que nos diga qué es lo mejor que puede hacer, cómo puede empezar a adaptarse a su hipoacusia, el uso de audífonos. No todos los audífonos son para todas las personas, pero cada persona puede tener un audífono que le sirva, de modo tal de permanentemente estar en contacto con otras personas y hacer una vida social útil, no solamente para él, sino para su núcleo familiar. Me parece muy interesante e importante lo que tú dijiste. Quiere decir, mis queridos amigos, que los trastornos de la audición en los chicos, cuando son muy importantes, en la sordera, con implantes cocleares, con educación, pueden realmente mejorar. Y en los adultos, como decía muy bien Inés, tenemos que tratar de guiarlos
y que ellos puedan controlar su problema de audición para que puedan seguir haciendo una vida más o menos adecuada. El otro tema, Inés, que me impactó mucho y que uno tiene realmente mucha preocupación, es los problemas de la visión, la ceguera, y me impactó los datos que nos dieron. Ustedes saben que Armenia es un país chico y tiene áreas muy buenas en la ciudad, pero después tiene áreas rurales. Y en las áreas rurales, lo que ellos han detectado, que los prematuros, para que puedan subsistir, necesitan oxígeno, pero que el oxígeno aplicado en una cantidad muy importante les produce a los niños una alteración y algunas veces ceguera. Yo lo hablé con neonatólogos muy interesantes, importantes de nuestro país, y me dicen que es un problema muy trascendente, sobre todo en el interior del país, donde existe la gran preocupación de que los prematuros vivan, pero la gran preocupación de que el oxígeno que reciban esté controlado para que no tengan estos problemas de la visión. Y lo que me gustó mucho, hablé con el doctor Luis Pruden, destacado neonatólogo, que me dijo que en los centros, como por ejemplo el Observatorio Tamendi, el Suizo, que él es consultor, han tenido 1 o 2 casos en miles de chicos. Quiere decir, mis queridos amigos, tenemos que tratar de que a los prematuros, sobre todo los que no son muy prematuros, estemos atentos para que el oxígeno que reciban no los dañe y no sea demasiado importante. El otro tema que me pareció también interesante, tuvimos una reunión, una mesa redonda sobre la vacuna del HPV, los problemas del HPV, y lo que fue muy interesante, que en ese momento habían grupos antivacunas. Y entonces, cuando nosotros explicamos las ventajas de la vacuna del HPV, sobre todo en esta infección que es tan frecuente y que produce secuelas muy trascendentes, ellos decían que la vacuna producía trastornos de fertilidad, que era un elemento nocivo, etcétera, etcétera. Y ahí lo que me pareció muy importante es que cuando uno está con los grupos antivacunas, es importante saber que no tienen bases científicas y uno tiene que reportarle lo que la ciencia nos ha enseñado y tratar de no darles demasiada trascendencia e importancia. Y un hecho que me pareció muy importante, Inés, en relación al HPV, es que se están reduciendo las dosis de vacuna. ¿Te acuerdas cuando se daban 3 dosis a toda la gente? Ahora se redujo a 2. Y hay unos estudios muy importantes. Yo estuve recién en la fundación de Bill Gates con el doctor Peter Dahl, que es un experto en vacunas, y me decía que hay trabajos donde se da una sola dosis de vacuna. Y la otra situación es que cuando uno tiene las lesiones puede beneficiarse en recibir vacuna, cualquiera sea su edad, para protegerse sobre el tema. Bueno, de hecho Argentina, que tiene uno de los mejores calendarios de vacunación del mundo, la vacuna del HPV ha sido incluida desde el año pasado como vacuna obligatoria para los varones a partir de los 11 años de edad. Recordemos que las niñas ya la tienen desde los 9 años de edad y
iremos aprendiendo sobre vacunas cuál es la dosis adecuada que nos genere inmunidad. También los médicos de adultos estamos empezando a vacunar a mujeres y varones que están fuera de la campaña, porque cuando se definió la campaña ya eran más grandes, de los 9 o 10 años. Es muy común que en la consulta le preguntemos si iniciaron su vida sexual. Si no lo hicieron, le indicamos la vacunación tanto a hombres como a mujeres, e incluso se han iniciado la vida sexual, pero no hay lesiones de HPV en el cuello uterino, por ejemplo. En el caso de las mujeres las vacunamos porque entendemos que vacunar siempre es una medida de prevención para la afección más grave del HPV, que es el cáncer de cuello de útero en la mujer, el cáncer de ano y de recto en ambos sexos, el cáncer de pene en el hombre, y estamos viendo también el cáncer de laringe por las prácticas de sexo oral. Exactamente. Y un tema que me impactó mucho, había un representante de Escocia y de Irlanda que nos mostraron que cuando empezaron a vacunar a los varones, sobre todo con una muy buena cobertura, disminuyó notoriamente las lesiones orales por HPV y de laringe. Quiere decir entonces, mi querida Inés, que la vacuna del HPV es una herramienta fundamental en la prevención de esta infección tan frecuente de transmisión sexual. Inés, tenemos muy poco tiempo, pero después lo vamos a seguir ampliando. Hay un tema que en los últimos años tomó mucha importancia, que es la de los médicos que realizan cuidados paliativos. ¿Qué significa eso? Bueno, más que médicos es un grupo de profesionales de la salud, es un grupo interdisciplinario y multidisciplinario. Eso quiere decir que son de varias especialidades y que trabajan en equipo, que atienden a todas las personas en una etapa de su vida en la cual puede ser el final de su vida o en el cual por su enfermedad, tanto sea una enfermedad oncológica que no puede recibir más tratamientos o una enfermedad neurológica incapacitante, reciben atención y cuidado interdisciplinario y multidisciplinario para acompañar en esta etapa de la vida a la mejor calidad de vida posible en la contingencia de salud que tengan. No solamente a la persona que está enferma, sino al grupo familiar, que es muy difícil para una familia sostener a un ser querido con una enfermedad crónica invalidante o saber que esa enfermedad oncológica no tiene ninguna chance de tratamiento para curación, pero esta especialidad que son los cuidados paliativos le puede brindar el confort, la calidad de vida y sobre todo el control de las cosas más difíciles a lo que todos le tenemos miedo, que es el dolor en la enfermedad. Me parece que es importante, y en los últimos años hemos visto que estos grupos de trabajo son de un valor importantísimo para que cuando uno no esté bien, por lo menos pueda sentirse lo mejor posible y fundamentalmente para el bien de él y de la familia. Yo creo que tenemos que entender que esto existe y propiciar de que se aplique todas las veces que haga falta. Queríamos hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que estuvimos charlando, que era el de la medicina paliativa o atención paliativa. Lo que tenemos que entender que cuando el paciente tiene una situación que realmente sabemos que no se puede curar, es importante ayudarle a que tenga confort, que no tenga dolor, para beneficio de él y de la familia. En esas situaciones muchas veces se incorporan en el grupo algunos médicos especialistas de dolor y se utilizan medicaciones que en esas circunstancias están justificadas, como la morfina o otras drogas similares, para darle mayor confort al paciente. Así es, doctor. Los cuidados paliativos, es como bien dijo usted, es no prolongar la vida con métodos o con tratamientos que no demostraron beneficios para eso. En este momento, en esa situación, el equipo de cuidados paliativos hace un abordaje del paciente y de su familia en el cual el paciente debe
saber la situación en la que está. Esto es muy importante, que la persona que tiene esta condición, esta enfermedad en la cual no puede avanzar a una curación, debe saber en qué momento vital está y cuál es su situación y cuál es su expectativa de vida, porque todas las personas tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones. En ese contexto no solamente trabaja un médico especialista en cuidados paliativos, que son médicos que ya tienen una formación básica, por ejemplo, son especialistas en medicina interna o en clínica médica y hacen una segunda formación en cuidados paliativos, sino que ahí empieza el grupo de psicólogos o psicóloga para ayudar a este paciente y a su familia a escuchar esta enfermedad, a romper lo que en cuidados paliativos se llaman los cercos de silencio. De eso no se habla, no toco el tema, no le digas, no contemos, no hablemos, porque todo eso, esa incertidumbre genera la imposibilidad de que la persona enferma pueda hablar. Entonces se trabaja el psicólogo, trabaja un enfermero, que muchas veces el enfermero o la enfermera escucha a ese paciente contar sus dudas, sus preguntas, quiere saber más. Puede trabajar un kinesiólogo para mejorar la calidad de vida, el confort de ese paciente. El médico paliativista sabe controlar el dolor y encuentra a la familia con ese paciente, porque es un momento en el cual se pueden decir cosas, se pueden hacer planteos, se pueden romper mandatos, se pueden dar mandatos, se puede decir lo que no se pudo decir antes, y eso alivia. Lo que es tan importante el equipo de cuidados paliativos, porque en definitiva lo que hace es aliviar a la persona en este proceso y a su familia también. Sí. Yo siempre me acuerdo de una reflexión de un gran médico de Estados Unidos que decía: hay que acompañar a los pacientes y saber que muchas veces la muerte es la curación. En estas situaciones aparece lo que se llama las medicinas alternativas. Yo recuerdo que en Estados Unidos se hizo un estudio que demostró que realmente se consume y se gasta un montón de recursos en atención o medicinas alternativas, y entonces los americanos dijeron: vamos a hacer en el Congreso un grupo de trabajo que analice cuáles tienen base científica, cuáles no, y entonces estuvieron trabajando. Y lo que me impactó, Inés, que después de todo este trabajo y evaluar la homeopatía, la musicoterapia, las flores de Bach y la acupuntura, llegaron a la conclusión que la única que tiene base científica y que puede ser de utilidad es la acupuntura. Sí, de hecho, la FDA, que es la federación, acepta la acupuntura como parte de un tratamiento, por ejemplo, para control del dolor, claro. Sí. Pero todas las demás, lo que le decimos los médicos a los pacientes es que si las quieren usar, que las usen, pero que no abandonen las terapias que están demostradas y que sean cuidadosos cuando abordan una terapia alternativa, no solamente de la expectativa, sino de lo que se colocan en su cuerpo. Hemos visto, doctor, usted recuerda la epidemia, la situación de tétanos que tuvimos, que atendimos todos por esta colocación subcutánea de medicamentos que no estaban perfectamente esterilizados, y hubo casi 14 casos de tétanos en el año 97 y en el año 95 en el Hospital Muniz. O sea, hay que ser cuidadosos. La clotoxina también, la pitoxina, son todos medicamentos que no están probados que curen ni que sanen. Nosotros los médicos le decimos: usalo si te sentís tranquilo, pero siempre contarle al profesional los tratamientos que estamos usando alternativos, qué usamos, tratar de saber qué tomamos o qué nos colocamos en el cuerpo. En relación a la homeopatía, yo tuve algunas veces curiosidad de hablar con algunos profesionales. Nunca me voy a olvidar un destacadísimo clínico del Sanatorio Güemes de la época del doctor Agres, resultó después hacer la homeopatía. Doctor Trujillo. ¿Eh? El doctor Trujillo. Sí. Y yo estuve charlando con él. Y lo que uno encuentra, que la homeopatía, que tiene años, utiliza medicaciones
y utiliza dosis que realmente nosotros no la podemos comprender. Lo que sí vemos que algunas personas con trastornos funcionales, colon irritable, dolor en el pecho, mialgia, fibromialgia, para estas situaciones que realmente no encontramos muchas alternativas con nuestra medicina clásica, la homeopatía los puede ayudar. Entonces, ¿qué le decimos? Mirá, si yo no entiendo de lo que te están dando, pero si vos te sentís mejor, hacelo. No sé a vos qué te parece. La verdad es que no conozco la homeopatía. Nosotros los médicos tratamos a los pacientes según los síntomas, armamos un síndrome y los tratamos. Y los homeópatas trabajan al revés. Yo lo que le digo a los pacientes en mi práctica es que me cuenten qué están ingiriendo, que sepan lo que están tomando y en base a eso tratar de hablar con el paciente y el médico homeópata. Sí. Hay otro tema que es muy importante, es los pacientes que hacen meditación y los pacientes que tienen una fe muy importante en sus creencias, sean cristianos, sean musulmanes, sean judíos, pero ellos tienen una sensación y una necesidad de pedirle a Dios y a lo que ellos creen para que los ayude. Entonces, yo pienso que también es importante que si a ellos los ayuda, eso puede ser de gran utilidad, pero siempre como un complemento al tratamiento que realmente necesitan. Y doctor, la paz espiritual que podamos tener las personas en un momento de contingencia física por una enfermedad siempre es más saludable que no tenerla, ¿no? Sí. Hay otras que yo no las entiendo mucho, que es la musicoterapia, las flores de Bach. Bueno, la musicoterapia es muy interesante porque más que una terapia alternativa ayuda. Nosotros en terapia intensiva del Hospital Fernández venía gente de musicoterapia, a los pacientes que estaban ventilados, a los pacientes que estaban muy graves, y el escuchar sonidos armónicos, música armónica, habíamos visto que bajaba algunas veces los latidos de la frecuencia cardíaca de esos pacientes, y después cuando se iban de alta a la terapia intermedia le preguntábamos qué se acordaban, y algunos decían que se acordaban de haber escuchado música. La musicoterapia ayuda a la rehabilitación y a la recuperación y al bienestar, digamos, de las personas. ¿Y las flores de Bach? Las flores de Bach es una terapia que no la conozco, es una terapia alternativa alrededor o parecida a la homeopatía, que dice que tomar gotas de determinadas flores o de productos de flores pueden calmar determinadas enfermedades. Realmente parece poco probable. A mí me parece entonces, mis queridos amigos, que en la prácticas o medicina alternativa tener presente que la acupuntura es la que científicamente está demostrado que sirve mucho. Las demás es un complemento y la tenemos que tener como un complemento y no como una alternativa a la medicina que hoy sabemos es la que le corresponde al paciente de acuerdo a lo que tiene. Por eso, mis queridos amigos, queríamos terminar diciéndoles, hagan medicina alternativa, pero como un complemento y no como indicación de su problema. Gracias por habernos escuchado.